Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: «¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios?». Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué pensáis eso? ¿Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Entonces le dijo al paralítico: «Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa». Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en este Evangelio cómo nuestro Señor atrae a tanta gente por sus palabras, por esa forma de hablar con autoridad, también por los milagros que hacía. En este caso se encuentra en casa y no queda sitio para más gente. Y pasa algo inesperado, bueno, o no tan inesperado, porque al final, pues, donde Jesús iba, pues, también de proponerle su palabra, iba curando aquellos que sufren, aquellas personas que estaban enfermos o porque tenían algún espíritu inmundo. Jesús siempre se compadecía de todos. Pues bien, estaba Jesús en esta casa proponiendo la palabra, hablándoles quizá del amor de Dios, de la misericordia y también de ese deber que tenemos todos para con Dios. Y en eso llegan estas 4 personas con un paralítico para el Señor contemplarles y al ver su fe decirle al paralítico: «Hijo, tus pecados están perdonados». Lo primero que puedo ver en esta escena, por lo menos yo, hay muchas cosas, pero yo, por ejemplo, pienso en esas 4 personas. Seguramente habían ya sido testigos de la bondad de nuestro Señor, de sus palabras, de los milagros, y por eso tenían fe en que Jesús podía ayudar a ese paralítico, podía ayudar a ese enfermo, y esa fe no les detenía, a pesar de las dificultades que supuso presentarle el paralítico a Jesús. No podían entrar de una forma normal por la puerta, por el gentío que había, así que decidieron abrir un boquete en el techo y por ahí pudieron entrar. Entonces, lo primero que debemos de preguntarnos cada uno de nosotros es justamente sobre los frutos de este don que Dios nos ha dado, el don de la fe. Yo estoy seguro que todos vosotros que estáis aquí, y también todos los que hacéis todo lo posible por escuchar o ver la Eucaristía a través de tantos medios, lo hacéis porque tenéis fe, porque creéis en Dios, porque queréis que Dios os llene de su palabra.
Pero esto no tiene que ser solamente de tener una actitud receptiva de parte de Dios a nosotros. También debemos de ver nuestros frutos. También debemos de ver qué es lo que ocasiona la fe que tenemos en Dios en nosotros. Y, por ejemplo, preguntarnos si tenemos esta misma actitud de estas 4 personas, en cuanto que, porque sabemos que Dios quiere consolarnos, quiere curarnos, es la única fuente de esperanza, así lo vivimos nosotros, entonces nos hacemos generosos, solidarios y atraemos los demás hacia Dios. Y también somos capaces todos los días de procurar que por lo menos las personas que están a nuestro lado se acerquen a Dios. En primer lugar, por nuestra vida de oración, porque rezamos. Que tengo un hijo que cada vez está más lejos de Dios, que mi esposo o mi esposa cada vez vive ajeno a todo lo que tenga que ver con la iglesia, pero como yo les quiero tanto, quiero mucho a mi hijo, quiero mucho a mi hija, quiero mucho a mi esposo, quiero mucho a mi esposa, entonces no dejo de rezar por ellos, no dejo de pedir a Dios por su conversión, no dejo de hablar a Dios de estas personas. Esto tendría que ser una de las primeras cosas que reflejen nuestra fe. El pedir por los demás para que se acerquen a Dios. Pero si tienes la posibilidad de acercarles, de acompañarles a Cristo, lo harás. Y no habrá ninguna excusa para no hacerlo. No podrá contigo la vergüenza de, es que si le hablo de Dios o le digo vamos a misa o deberías de acercarte a confesarte, me puedo meter en un problema. Cuando se tiene fe en Dios, uno es capaz de superar cualquier excusa, de superar cualquier obstáculo. Porque lo más grande que hay en tu corazón es la confianza en Él y de que solamente en Dios está la verdadera esperanza. Solamente en Dios está la verdadera cura del alma y del cuerpo. Y tienes que manifestarlo. No podemos ser solo personas egoístas que piensan en sí mismo, que piensan en llenarse de la palabra de Dios, de la Eucaristía, pero no dar fruto. Si tienes una experiencia de Dios, de su amor, de su misericordia derramada sobre ti, no seas egoísta. Atrae a los demás hacia Dios. Compórtate como estos 4, que seguramente, como os decía, habían experimentado ya el amor de Dios, el amor de Jesús, con su palabra, siendo testigos de los milagros. Y por eso han llevado a este paralítico hacia Jesús. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ser generosos, tenemos que ser conscientes que es una dicha el que nosotros tengamos fe y que si algo podemos dar de regalo hacia los demás es el encuentro con Cristo. El encuentro con Cristo. No nos cansemos, por lo tanto, de dar ejemplo, de atraer a los demás hacia Dios a través de nuestras oraciones y también a través de nuestro ejemplo. Y teniendo en cuenta que Jesús quiere curarnos, quiere sanarnos, y en primer lugar del alma, del corazón, que es de donde brotan las intenciones, los sentimientos, seamos nosotros los primeros en buscar la reconciliación con Dios, en reconocer humildemente que necesitamos del perdón de Dios, en acudirnos a confesar, y que esa confesión sea con humildad, porque sientes dolor de tus pecados, porque sabes y eres consciente de que has ofendido a Dios, y que acudiendo a confesarte, obtienes la gracia de Dios, para que esa gracia te ayude a volver a empezar y a luchar una vez más contra el pecado, a luchar una vez más contra aquello que te aleja de Dios. En esto consiste la verdadera reconciliación con Dios.
es un don inmerecido, es un regalo que Dios nos está dando a todos nosotros, porque sabe nuestra debilidad, por eso es misericordioso con nosotros. Pero no podemos abusar de la misericordia de Dios, no podemos considerar el sacramento de la confesión solamente como si fuese algo superficial. Voy al confesionario a decir mis pecados, pero solamente eso y no pasa nada en mi vida. Tiene que pasar. Vas a confesarte no solamente porque tienes que decir unos pecados que has cometido, sino porque te duele el haber ofendido a Dios. Y porque te duele haber ofendido a Dios, estás dispuesto a luchar contra el pecado una vez más, a hacer todo lo posible por alejarte del pecado, a pedirle a Dios, dame fuerzas, dame tu gracia, para no quedarme estancado en el pecado, para no dejar que mi corazón se esclavice por medio del pecado, sino para luchar, para volver a iniciar, para anhelar más el amor de Dios en mi corazón que el pecado. Que el Señor nos ayude cada día en nuestro corazón a transformarlo, a tener ese anhelo de estar cerca de Dios, tanto por nuestro ejemplo, por ese testimonio que debemos de dar a los demás a través de nuestro comportamiento, como ese compromiso de atraer todos hacia Dios y, sobre todo, cuidando nuestro corazón, buscando la gracia de Dios, buscando el perdón de Dios todos los días, porque no somos inmaculados. Tristemente, pues hay mucha debilidad en nuestro corazón y pecamos. Pero allí está la misericordia de Dios, un regalo inmerecido de Dios. Aprovechémoslo con alegría y esperanza, porque Dios nos ama y porque siempre nos da una oportunidad para volver a iniciar siempre de la mano de Dios y así pues, tener una vida de conversión, una vida en la que siempre se esté dispuesto a volver a empezar, porque es más grande tener a Dios en el primer lugar de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude, que así sea.